Hablemos del despistaje oncológico, o como se le conoce a veces, el screening de cáncer. Es un tema fascinante, porque la promesa de salvar vidas, que es enorme, se topa de frente con una realidad, con una realidad increíblemente compleja. Hoy justamente vamos a intentar desentrañar ese frágil equilibrio. A ver, el mensaje que se escucha por todas partes es súper directo y potente. La detección temprana salva vidas. Y claro que sí, es una idea poderosa. Pero si fuera tan simple, pues no haría falta este análisis. Vamos a rascar un poco la superficie para ver qué hay realmente detrás de esa afirmación. Bueno, arranquemos por el principio, por la base de todo esto, la gran promesa. Esa idea tan intuitiva, tan potente, de encontrar el cáncer justo cuando está comenzando, cuando es más vulnerable. El despistaje, en esencia, es ir a buscar el problema antes de que dé la cara. Se trata de una intervención de salud pública para encontrar un posible cáncer o lesiones que podrían convertirse en uno, en personas que se sienten perfectamente sanas, que no tienen ningún síntoma. Es, digamos, lo contrario al diagnóstico clínico, que solo entra en acción cuando alguien ya se siente mal. Y ojo, que esta búsqueda no se hace así como así. Se basa en unos principios que se establecieron allá por 1968 y que con el tiempo se han ido modernizando. Ahora incluyen conceptos clave como la elección informada y la equidad. Pero aquí viene el interesante. Una evaluación del 2016 reveló que algunos de esos principios, incluso los más básicos, como entender cómo evoluciona la enfermedad por sí sola, no siempre se cumplen del todo. Y eso, como vamos a ver, tiene unas consecuencias enormes. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto al mundo real? ¿Funcionan estos programas? Vamos a echarle un vistazo a las cifras, que es donde las cosas se ponen concretas. Por ejemplo, para el cáncer de mama. La mamografía, en ensayos clínicos serios, ha demostrado que puede reducir la mortalidad entre un 15 y un 25%. La verdad, es un número muy significativo. Y lo curioso es que vemos cifras muy parecidas, alrededor del 20-21% en otros ámbitos. Por ejemplo, en la reducción de mortalidad por cáncer de pulmón en fumadores de alto riesgo y también para el cáncer colorectal. Los datos son bastante consistentes. Esta tabla nos pone todo en perspectiva. Vemos esas reducciones importantes de mortalidad para mama, colorectal y pulmón. El de cérvix, es uno de los casos de éxito más rotundos en la historia de la medicina preventiva, sin duda. Pero fíjense en la última fila, la próstata. A pesar de los números, al lado de la prueba de AP, antígeno prostático específico, aparece una palabra, controvertido. Y esa palabrita es la clave, es la puerta que nos va a llevar al otro lado de la historia. Y aquí, justo aquí, es donde la trama se complica. Porque resulta que el despistaje no es solo una herramienta para salvar vidas. Es, en realidad, una espada de doble filo, con riesgos muy reales. El objetivo, por un lado, es súper claro: encontrar los tumores peligrosos, los agresivos, a tiempo para poder curarlos. Pero el riesgo inherente, el daño que viene casi de fábrica con la propia búsqueda, es detectar cánceres que, si se hubieran dejado en paz, nunca, jamás habrían llegado a ser un problema. Y este es el gran dilema. Este riesgo tiene un nombre que lo define a la perfección: sobrediagnóstico. Significa encontrar un cáncer, sí, pero uno tan lento, tan indolente, que la persona habría vivido toda su vida con él sin enterarse y habría fallecido por cualquier otra causa mucho después. Es, de alguna manera, una consecuencia casi inevitable de salir a buscar la enfermedad antes de que ella misma se manifieste. Claro, el sobrediagnóstico casi siempre lleva al sobretratamiento. Hablamos de quimio, de radio, de cirugías, para un tumor que en realidad no lo necesitaba. A esto hay que sumarle los falsos positivos, que pueden provocar semanas de una ansiedad terrible y llevar a pruebas invasivas que no hacían falta. Y por si fuera poco, existen sesgos estadísticos que pueden distorsionar la percepción del éxito, haciendo que evaluar la eficacia real de todo esto sea un desafío mayúsculo. Ahora, vamos a ampliar el zoom un momento, porque estos beneficios y estos daños del despistaje no se reparten por igual en la sociedad. Para nada. El impacto es, de hecho, profundamente desigual. Esta idea es fundamental. La efectividad de un programa no depende solo de lo buena que sea la prueba. Depende de que todo el sistema de salud funcione para que la gente pueda acceder a ella de forma continua y, sobre todo, equitativa.
La prueba es solo el primer paso de un camino muy largo. Y este gráfico lo deja clarísimo. Las poblaciones rurales sistemáticamente tienen tasas de despistaje más bajas que las urbanas. La consecuencia es directa y es trágica. Diagnósticos que llegan más tarde y, por lo tanto, una mayor mortalidad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las barreras son estructurales, son profundas. Estamos hablando de la distancia física a un hospital, de no tener seguro médico o simplemente de no poder permitirse faltar al trabajo. También influye la desconfianza histórica en el sistema de salud o la falta de acceso a información clara sobre por qué esto es importante. Son muchísimos los factores que al final dejan a una parte de la población totalmente fuera. Bien, entonces con este balance tan delicado entre beneficios y daños, la pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir? Pues la respuesta parece estar en una sola palabra: precisión. La verdad es que estamos justo en medio de una transición, dejando atrás el viejo modelo de una talla única para todos, que se basaba solo en la edad y el sexo, para movernos hacia un futuro de despistaje de precisión que sea totalmente personalizado y ajustado al riesgo real de cada individuo. ¿Y cómo funcionaría esto? Pues primero, se analiza el perfil de riesgo de cada persona. Su genética, su estilo de vida, el historial familiar, todo cuenta. Segundo, con esa información se clasifica la población en distintos grupos de riesgo. Y tercero, y más importante, se adapta la estrategia. Quizá una persona necesite empezar las pruebas antes o hacérselas más a menudo, o con una técnica diferente. La meta final es maximizar el beneficio y minimizar el daño para cada persona. Y si miramos al horizonte tecnológico, aparece algo que de verdad podría cambiar las reglas del juego por completo. Son las llamadas biopsias líquidas. Pruebas capaces de buscar señales no de uno, sino de docenas de tipos de cáncer con un simple análisis de sangre. O sea, estamos hablando de un posible cambio de paradigma total, lo que nos deja con la gran pregunta para el futuro. La tecnología se está volviendo cada vez más inteligente, más poderosa, capaz de ver más cosas y mucho más temprano. La cuestión es, ¿cómo vamos a elegir dónde poner el límite? ¿Cómo vamos a equilibrar esa increíble promesa de detectarlo todo con el inevitable riesgo del daño que eso conlleva? Ese precisamente es el frágil balance que va a definir el futuro de la lucha contra el cáncer.